Dios le bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en esta noche para compartir su palabra. Es un privilegio siempre que el Señor nos permite hacerlo. Quiero invitarles rápidamente que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer los primeros 4 versículos para entrar en contexto de lo que vamos a estar tratando en esta noche. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Amante Padre, nuestro Señor y Salvador, nosotros te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por permitirnos estar aquí en esta noche y partir el pan, tomar la copa, cantar a tu nombre las glorias del Evangelio. Gracias porque Cristo es nuestro Emmanuel, es Dios con nosotros. Gracias porque es un inmenso amor que nosotros no podemos ni siquiera medir ni comparar. Gracias. Solamente podemos estar agradecidos por la obra que tú has hecho en nosotros. Señor, queremos aprovechar este momento para pedirte por nuestro hermano Augusto. Sabes que él tuvo que salir por un problema de salud. Te pedimos por él, así como por cada hermano que no puede estar aquí por situaciones de salud. Te rogamos por ellos, intercedemos por ellos, sabiendo que tú les puedes dar la fortaleza espiritual, emocional y física en medio de estas pruebas. Pero también pedimos por nosotros que estamos aquí, para que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y ella, como buena semilla, caiga en buena tierra y produzca mucho fruto en nuestras vidas. Fruto de arrepentimiento, fruto de alabanza, fruto de buenas obras, fruto que dé gloria a tu nombre. Y si hay alguien que no conoce a Cristo en este lugar, que pueda venir a tus pies. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, no sé si alguna vez fuiste a la escuela, o mi querido amigo, no sé si estás en la universidad o pasaste por algún proceso educativo. El punto es que en lo que concierne a nuestro sistema educativo, cuando una persona está estudiando, suele pasar por un examen. Estas son las fechas en las que los muchachos, sea de básica, sea de bachiller, o si alguna persona está en la universidad, ha pasado por alguna evaluación que determina si esta persona tiene el conocimiento para pasar al siguiente nivel. Pero suele pasar con algunos estudiantes de escuela o de la universidad que por poquito marcan la respuesta correcta, pero se queman en el examen. Usted puede ver en los pasillos cuántas cabezas hacia abajo llenas de decepción cuando hablan con los compañeros y se dan cuenta que la pregunta que llenaron no era la correcta. Aquellos que se hacen un chequeo de la vista muchas veces también, cuando ven una B en vez de una D, por poquito pasan el examen hasta que le dicen: no, usted no tiene vista 20/20, usted tiene vista -20. Y tiene que ponerle unos lentes con una tremenda lupa para poder ver. Algo, mis queridos hermanos y amigos, sí es cierto. No se puede pasar un examen con una mala respuesta, incluso si esta respuesta parece ser la correcta. No se puede pasar un examen con una respuesta incorrecta, aunque esta parezca ser la correcta. Si el resultado daba 4, pero usted puso 3
o puso 5, no le van a poner un 100 porque puso un 1 de más o un 1 de menos. No se puede pasar un examen con una respuesta que se acerque a la verdadera. Pero nosotros, mis hermanos, en el examen de la vida, muchas veces pensamos que esto no se aplica. Muchas veces nosotros en el examen de la vida pensamos que sí se puede pasar con una respuesta casi correcta. Pensamos que en la vida las cosas funcionan diferente. Mi querido hermano y mi querido amigo, en el examen de Dios, yo no puedo pasar con respuestas casi correctas. En el examen de Dios no podemos pasar con respuestas que parezcan la correcta. En el examen de Dios, las preguntas pueden parecer sencillas, pero las respuestas demandan nuestra atención. Si yo le preguntara en esta noche, ¿sabe usted qué es el Evangelio? ¿De qué se trata la salvación? Es probable que algunos de ustedes puedan responder correctamente. Otros puedan tener respuestas que parezcan la correcta. Otros pueden darme una respuesta incompleta. Quizás muchos aquí puedan pensar que la respuesta que tienen en su mente y su corazón es la adecuada conforme a las Escrituras. Pero la realidad es que cuando hablamos de la salvación, que cuando hablamos del Evangelio, que cuando hablamos del examen de Dios, tenemos que tener la respuesta correcta. Cuando la realidad del examen de Dios es un falso y verdadero, del cual depende el destino de tu alma, no nos podemos equivocar. ¿Qué es el Evangelio? Pues antes de que pasemos al examen, en esta noche les he traído un chivo. Les he traído las respuestas para que usted sepa cómo pasar este examen de Dios. Pero antes de responder qué es el Evangelio, es importante saber qué no es el Evangelio. Y vamos a ver 8 cosas que el Evangelio no es. 8 cosas que el Evangelio no es. En primer lugar, el Evangelio no es una iglesia, ni tampoco es ir a la iglesia. El Evangelio no es una iglesia, ni tampoco es ir a la iglesia. Si usted ha leído la carta de Judas, y sí, mi querido amigo, hay una carta con el nombre de Judas, pero no es el Judas Iscariote. En el versículo 12 y 13 nos dice lo siguiente de unas personas que estaban dentro de la iglesia. Versículos 12 y 13 de la carta de Judas nos dice que estos hombres eran manchas en las reuniones ágapes de estos hermanos, que comiendo impúdicamente con ellos se apacentaban a sí mismos, eran nubes sin agua, o sea, hipócritas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estas personas iban a la iglesia, pero no eran parte de la iglesia. Es decir, que el Evangelio no es ir a la iglesia. La salvación no se trata de ser una iglesia o de ir a la iglesia. En segundo lugar, el Evangelio no es un conjunto de reglas que usted tiene que cumplir. Cuando usted sale a la calle y le pregunta a una persona, ¿cómo usted cree que puede ir al cielo? La primera respuesta que esta persona le puede dar es haciendo buenas obras, comportándote bien. Pero como ya hemos visto, el Evangelio no es un conjunto de reglas. No es un tipo de música que escuchar, no es un tipo de tradición ni costumbre. Es decir, que si el Evangelio no es una iglesia o ir a una iglesia, tampoco es un tipo de iglesia. Tampoco es una forma de hacer las cosas. ¿Y cómo podemos demostrar esto? Con la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses 2, 20. Le dice Pablo, el apóstol Pablo está escribiendo a los colosenses y dice lo siguiente: pues si ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes,
ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Es decir, Pablo les está diciendo que guardar ciertos días, que vestirse de cierta forma, que escuchar cierto tipo de música, no es de lo que se trata la salvación. El Evangelio no es un conjunto de reglas a seguir. Por lo tanto, el Evangelio no es salvarse por obras. Ese es el tercer punto. El Evangelio no es salvarse por obras o por tener una buena conducta. Y como mencionamos hace unos momentos, la primera idea en la mente de las personas es que para ganarse el cielo tienen que tener una conducta intachable, tiene que ser distinto a aquellas personas que están en la cárcel. Esa es la idea que mucha gente tiene. La gente piensa que ellos, por no robar, por no matar, por no ser iguales a sus vecinos, ellos ya tienen el cielo ganado, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Efesios 2, 8 al 9 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se lleve el crédito. Si la Biblia nos está diciendo que no somos salvos por obra, yo no entiendo por qué insistimos tanto en decir que por yo hacer buenas obras yo me voy a ganar el cielo. Cuando la Biblia es clara al decirnos que no por obras nos salvamos. Y no solamente les voy a dar un solo versículo, porque aparentemente para el ser humano, para el corazón humano, un versículo no es suficiente. Fíjese lo que dice Tito capítulo 3, versículo 5, versículo 4, vamos a leer el versículo 4 de Tito 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y fíjese lo que dice el 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. No somos salvos por hacer cosas buenas. No está mal hacer cosas buenas. Lo que está mal es pensar que por yo hacer cosas buenas, yo me estoy ganando el favor de Dios. Ahora usted preguntará, querido hermano y querido amigo, ¿por qué esto es así? Si no está mal hacer cosas buenas, ¿por qué las obras buenas que yo hago no me salvan delante de Dios? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. El capítulo 3 de Romanos nos dice que no hay justo ni aun uno. El capítulo 6, versículo 23 de Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. El versículo 23 del capítulo 3 nos dice, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la presencia de Dios. Y esta condición de pecado no es una acción que me hace pecador, es que yo nazco pecador. Dice Romanos 5:12 que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y no es que todos pecamos y nos convertimos en pecadores, sino que Adán es nuestro tatarabuelo. Y como tatarabuelo heredamos todas sus mañas. El pecado está en nosotros. Nadie le enseña a un niño a mentir, nadie le enseña a un bebé a desobedecer, nadie le enseña a un bebé a hacer una rabieta. Eso viene de fábrica. Estamos dañados. No hay una sola buena obra que pueda limpiar nuestros pecados, porque la deuda que tenemos con Dios es del tamaño de Dios. Y no hay ninguna buena obra que tú puedas hacer, mi hermano y mi amigo, que sea del tamaño de Dios. No hay nada que podamos hacer que pueda limpiar nuestros pecados. Es una ilusión pensar que yo voy a limpiar mi pecado con mis obras. Spurgeon decía que tratar de limpiar nuestros pecados, tratar de salvarnos por obras, es tratar de navegar el océano Atlántico con un barco de papel. Eso es lo que sucede cuando nosotros pensamos que nos vamos a salvar por hacer cosas buenas. Ninguna buena obra puede pagar el precio de nuestra deuda. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, no las buenas obras. Tienes que pagar el pecado con tu vida. Y no solo tu vida física,
sino con el castigo eterno de tu alma. Esa es la manera en la que se paga el pecado. El punto número 4, ¿qué más no es el evangelio? El evangelio no es simplemente creer en algo. Hay mucha gente que dice allí en la calle, lo importante es creer. Y hay tantas canciones, incluso canciones llamadas evangélicas, que solamente hablan de creer. Y dicen, creeré, 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 mi trabajo es creer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se trata solo de creer y punto. La fe por sí sola, mi querido amigo, mi querido hermano, no es lo que te da salvación. Es el objeto donde es puesta esa fe, lo que trae salvación. Hay mucha gente que tiene tanta fe que se mete a un edificio y se explota y piensa que con eso va a salvar su alma. Esa fe no salva. Hay mucha gente que tiene tanta fe que se va a los montes y renuncia a todo tipo de placeres terrenales, se afeita la cabeza y se vuelven monjes tibetanos. Esa fe no salva. Creer no es el evangelio. No solo es creer. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 19, que los demonios también creen y tiemblan. Hay demonios que tienen más fe que tú. Tiemblan, pero no son salvos. No son salvos. ¿Qué más no es el evangelio? El evangelio no se trata de nosotros. El evangelio no se trata de nosotros. Fíjese lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. Dice de la siguiente manera: no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Los ha sacado y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Isaías 48, 9 al 11 repite la misma idea. Cuando Dios hace una obra para salvar a su pueblo, Él no lo hace porque ese pueblo tiene algo que le llama la atención, sino porque hay tanto amor en sí mismo que lo mueve a rescatar a las almas perdidas. Mi querido amigo y mi querido hermano, el evangelio no se trata de ti. Cuando tú vengas aquí a la iglesia, querido hermano, a cantar a Dios, recuerda que es a Dios que tú le vas a cantar. No se trata de ti, nunca se ha tratado de ti. Se trata del Dios todopoderoso, santo, justo, bueno, misericordioso, bondadoso, eterno, indescriptible, inigualable, que se ha fijado en criaturas imperfectas y pecadoras, inútiles como nosotros, para salvarnos por su inmenso amor. El evangelio no se trata de nosotros, se trata de Dios. Punto número 6. El evangelio no es colectivo o hereditario. El evangelio no es colectivo o hereditario. Y tantas veces se escucha en la calle, sobre todo de personas que no son creyentes, decir que la salvación es individual. Y la gente se llena la boca diciendo que la salvación es individual, pero ellos no quieren decir con esto que se trata de que cada persona tiene su responsabilidad de venir a Dios por los medios de Dios para salvarse. No. Cuando la gente de allá afuera dice que la salvación es individual, se refiere a la idea de que cada quien por sus propios medios tiene que encontrar la manera de salvarse. ¿Usted sabía eso? Que cuando un no creyente le dice a usted que la salvación es individual, cuando usted le predique el evangelio, mi hermano, lo que le quiere decir: no me prediques porque eso te funciona a ti, a mí me funciona otra cosa. Mi querido amigo, no te engañes. Cuando hablamos de que la salvación es individual, no nos referimos a que tú tienes que encontrar un medio propio para salvarse. Nos referimos de que tú, de manera individual, eres responsable ante Dios de utilizar los medios de Dios para encontrar salvación. No se trata de que tú por tus propias creatividades e ideas te vayas a salvar. Se trata de que es tu responsabilidad individual delante de Dios
venir a Él y recibir el perdón de tus pecados. ¿Cómo sabemos que esto es así? Bueno, Deuteronomio capítulo 24, versículo 16 nos da el principio para entender que cada quien debe de pagar por sus propios pecados. Dice el versículo 16 de Deuteronomio 24, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Éxodo 18:20 dice una idea similar. Éxodo 18:20 dice una idea similar. Dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Romanos 14:12 nos dice lo siguiente. Romanos 14:12 dice lo siguiente. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si tú tienes un pariente que es creyente y tú no has creído en Cristo, no te vas a salvar. Si tú piensas que por tus propios medios te vas a encontrar con Dios, porque la salvación es individual, no te vas a salvar. Sí, es tu responsabilidad individual encontrarte con Dios, pero es a través de los medios de Dios. Y es lo que Dios ha dicho en su palabra. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y esto también debemos de entenderlo, mis queridos hermanos o personas que asisten aquí a la iglesia del Gregorio Luperón, que no por asistir a esta iglesia junto al grupo de hermanos que está aquí, tú te vas a salvar, porque esto es individual. Si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, por ser un miembro de esta iglesia, porque te bautizaste, pero no hay una verdadera salvación en tu vida, no hay un verdadero arrepentimiento, no hay verdadera fe en tu corazón, no te vas a salvar. No te vas a salvar. Esto no es colectivo, esto no es hereditario. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué más no es el Evangelio? El Evangelio, mi querido hermano, presta atención, no es estar activo. En Mateo 7, 21 al 23, nosotros encontramos la parábola de aquellas personas que se acercan al Señor en el día final y le dicen, Señor, no hicimos en tu nombre milagros. Y el Señor le dice, apártense de mí, nunca los conocí. Mi hermano, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes abrir la puerta, tú puedes limpiar la iglesia, tú puedes servir los símbolos, tú puedes pararte en este púlpito, cantar, predicar, pero es probable que tú no seas salvo. Porque la salvación no se trata de estar activo en las cosas de Dios. Eso no es malo. Como hacer buenas obras no es malo. Pero tenemos que llamar las cosas por su nombre. Pablo tenía un colaborador que se llamaba Demas, y en 2 Timoteo 4:10, él le dice a Timoteo, y Demas me ha desamparado amando a este mundo. Pablo tenía un compañero de misión que se llamaba Demas, que lo abandonó porque estaba amando el mundo. El Señor Jesucristo tenía un seguidor que se llamaba Judas Iscariote, que lo traicionó. Esto no se trata de estar en un ministerio de la iglesia. Esto no se trata de estar activo en las cosas de Dios. Esto se trata de conocer a Dios en verdad, a través de Jesucristo. El Evangelio no es estar activo. ¿Y qué más no es el Evangelio? En octavo lugar, el Evangelio no es solo ir al cielo. El Evangelio no se trata solamente de escapar del infierno. El Evangelio no se trata solamente de ese deseo profundo de ir al cielo. Es mucho más, y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el Evangelio entonces? En primer lugar, el Evangelio es una persona en la cual creer. 1 Corintios 2:2 nos dice lo siguiente. Pablo, hablando a los corintios, les dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No saber otra cosa,
sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros conocemos de memoria Juan 3:16, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Juan 7:37 Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y en Juan 6:35 Él dijo que Él es el pan de vida, que el que de Él come vivirá. Mi hermano, mi amigo, el Evangelio se trata de conocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Es conocer a Jesús por medio de su palabra, es creer en Él como la única salida al problema del pecado que nos tiene atados a la condenación del infierno. Jesucristo es la salida. La obra de Cristo es lo único que necesitamos para ser salvos. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, es lo que nosotros necesitamos para recibir salvación. Como leyera nuestro hermano hace unos momentos en Juan 19:30, cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo: consumado es. Y ese es el segundo punto de lo que es el Evangelio. El Evangelio es una obra terminada, completa, realizada, es un pago total. Cuando Jesús clamó en la cruz del Calvario, consumado es, Él utilizó un término de compra y de venta, un término financiero que quiere decir pago total. Jesús estuvo en la cruz y derramó cada gota de sangre, derramó su vida ahí porque la paga del pecado es la muerte. Y Él dijo: el pago está completo. Así que, mi hermano, si tú estás intentando ponerle una ñapa al pago de Cristo con tus buenas obras y con tu buena conducta, estás equivocado, porque el pago de Cristo es completo. Mi hermano, si tú entiendes que Dios no te ama porque tú eres demasiado malo, estás equivocado, porque el pago que Cristo hizo es completo y cubre una gran multitud de pecados. La gracia de Cristo es mayor que todos nuestros pecados, mis hermanos. Y por eso podemos venir y acercarnos al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque el pago ha sido completo. No podemos dudar, no hay nada que añadir. Cristo lo pagó todo. Pero ¿qué más es el Evangelio? En tercer lugar, el Evangelio es verdadera vida. El Evangelio es verdadera vida. Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No solo vida, sino vida en abundancia. Y mi querido hermano, yo tengo una pregunta para ti. Si tú has creído en Cristo, ¿es tu vida abundante en Él? ¿Está tu vida llena del gozo de la salvación, de la esperanza de la salvación, de la dicha de la salvación? La Biblia dice que los que creemos en Cristo somos bienaventurados en medio de las pruebas. Los que creemos en Cristo somos hijos de Dios. Los que creemos en Cristo somos escogidos por Dios. Los que creemos en Cristo tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón, que clama al Dios y Padre: Abba, Padre. Mi hermano, ¿es tu vida abundante en Cristo? Porque si has creído en Él, deberías vivir de gloria en gloria. En cuarto lugar, el Evangelio es una relación transformadora. El Evangelio es una relación transformadora. Y como acabamos de mencionar, 2 Corintios 3:18 nos dice eso. Nos dice 2 Corintios 3:18 que nosotros, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y Romanos capítulo 12, versículo 1 nos invita que al considerar el poder del Evangelio que nos ha salvado, que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, no conformándonos a este mundo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mi hermano, mi hermana, el Evangelio es una vida que sigue transformándote. Es una vida de constante arrepentimiento y de abandono del pecado. Es una vida de santificación constante, porque el poder del Espíritu de Dios mora en ti y no te va a dejar igual que como te encontró.
El Evangelio no solamente es ese día que tú creíste en Cristo, sino cada día contemplando a Cristo y pareciéndote más a Él. ¿Te pareces hoy más a Cristo que la semana pasada? ¿O eres igual que aquel día en el que hiciste esa decisión? Piénsalo, mi querido hermano, porque si no hay transformación en tu vida, probablemente no haya verdadera salvación. El Evangelio es una relación transformadora. Y esto quiere decir que por el contacto constante con la presencia de Dios, en oración y en contemplación de su palabra, yo me voy relacionando con mi Salvador y Él me va transformando. ¿Qué más es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje poderoso de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como leímos en el primer capítulo, Pablo le dijo a los corintios que ese era el mensaje que él les había predicado, que Cristo Jesús vino al mundo y murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que él no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahí a todo aquel que cree quiere decir al drogadicto, al violador, al asesino, al ladrón, pero también al justo, al estudioso, al licenciado, al empresario, al que es político y ejemplo en la sociedad. El Evangelio es poderoso para salvar a aquel que se cree el peor de los pecadores y a aquel que se cree el mejor de los hombres, porque todos somos pecadores y necesitamos salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto tiene que motivarnos, hermanos, a salir y predicar el Evangelio con fe, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted está en una guerra donde todos sus enemigos tienen espadas y cuchillos y usted es el único que va a pelear en esa guerra, pero a usted se le ha dado una bomba atómica, créame que esa guerra la va a ganar usted. ¿Por qué? Porque el poder del arma que usted tiene es más poderosa que el ejército que viene contra usted. Mi hermano, usted tiene el poder del Evangelio en sus manos y no hay nada ni nadie que pueda hacer frente al poder del Evangelio. Usted tiene el poder del Evangelio en sus manos y no hay nadie que no pueda ser salvo por él. Porque no es en sus fuerzas, mi hermano, es en el poder de Dios. Ahora, en sexto y último lugar, el Evangelio también es independiente de la conducta de algunos creyentes o falsos creyentes. El Evangelio es independiente de la mala conducta de algunos que se llaman creyentes. Romanos capítulo 14, versículo 12, lo citamos ahorita, dice que cada uno dará cuenta de sí a Dios. Y mi querido amigo, tú que estás aquí en esta noche, que quizás piensas, óyeme, pero el vecino mío es peor que yo. Si esos son los cristianos, yo no necesito convertirme porque yo me comporto mejor que él. Mi querido amigo, puede ser cierto que haya un vecino que diga ser cristiano y se comporte peor que un impío, y es probable que sea un impío. Pero como dijimos hace un momento, la culpa de él no hace falso el mensaje del Evangelio. La salvación es individual en ese sentido. Si él no es salvo, tú no tienes que tomar su perdición como excusa para tú perderte. Porque el Evangelio sigue siendo un mensaje verdadero, aunque algunos vivan una falsedad. Y mi querido hermano, eso tiene que motivarte a ti a dar un buen testimonio de que realmente el Evangelio salva y purifica y santifica las vidas de los que creen en Cristo. Eso tiene que motivarte a vivir una vida de integridad y que glorifique el nombre de Dios, no para tú aceptar o recibir la salvación porque ya tú eres salvo, sino para dar gloria a Dios y atraer a aquellos que se están perdiendo. Eso debe de motivarte a vivir una vida de santidad, para que por tu causa no se pierda alguno que está allá afuera.
Hay una última cosa que el Evangelio no es, y eso no lo mencioné ahorita. El Evangelio no es algo que deba dejarse para después. Hebreos 3:15. Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Hoy el Señor está hablando a los corazones de muchos que están aquí. Y hoy es el día en el que tu corazón puede recibir salvación. Hoy se te ha dicho qué es el Evangelio. Y la Biblia dice que si crees de todo corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Mira a la cruz y mira a aquel hombre que murió en tu lugar. Jesús es Dios hecho hombre, un hombre sin pecado, que vino a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Su muerte pagó nuestra deuda y su resurrección nos da esperanza de vida eterna. Jesús no solo murió, Jesús no solo fue sepultado, Él resucitó al tercer día para demostrar que Él había vencido a la muerte, que era el poder del pecado, y que ahora nos puede ofrecer vida y vida en abundancia, como Él prometió. Mi querido hermano, y a nosotros entonces, ¿qué nos queda? ¿Por qué se nos habla de qué es el Evangelio? Porque muchas veces venimos a la iglesia y pensamos que el Evangelio es una de esas 9 cosas que yo mencioné. Y podemos estar equivocados. Habiendo creído en Cristo en algún momento, podemos pensar que se trata de nuestras buenas obras. Podemos pensar que se trata de venir a la iglesia. Podemos pensar que se trata de mí y no se trata de nosotros. El Evangelio se trata de Cristo. ¿Qué invitación nos toca a nosotros? Mis hermanos, nos corresponde crecer en santidad. Si ya hemos creído en Cristo y somos salvos, crezcamos en santidad. La libertad cristiana no es una excusa para vivir mundanamente. Seamos ejemplo en conducta, en palabra, en fe, en amor, en pureza. Conozcamos y relacionémonos tanto con Cristo que nos parezcamos a Él. Y que nuestros vecinos puedan mirar a Cristo en nosotros y venir a sus pies. Mis hermanos, el Evangelio es Cristo. Miremos a Cristo, adoremos a Cristo, imitemos a Cristo. Si hay algún amigo en esta noche que quiere aceptar a Cristo como su Salvador, este es el momento para recibirle. Ahí donde estás, dile en tu corazón: yo he entendido que el Evangelio se trata de Jesús y que Él murió por mí en la cruz y que Él resucitó al tercer día. Y con esa obra de salvación, Él compró mi perdón. Dile ahí en tu corazón: yo creo que Jesús es el Señor y yo le recibo como mi único y suficiente Salvador. Pídele al Señor perdón por tus pecados y Él te va a dar salvación y vida eterna. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias porque la verdad de tu Evangelio es lo que nos ha salvado. Ayúdanos a cada día meditar en esta realidad, a encontrarnos con Cristo, a reflexionar en cómo tú nos salvaste, a no pensar que esto depende de nosotros, a mirar a Jesús, a imitarle, a dejarnos santificar por tu Espíritu y a vivir vidas que te den gloria y honra. Y a los amigos que están aquí, permíteles conocer a Jesús como su Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo.